Buenas noches, estamos con Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Mario escribió en el número que está en circulación de la revista Proceso, el 2186, un resumen sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Yo quisiera preguntarte, Mario, de entrada, más allá del análisis que tú haces de lo que ha pasado con esta tragedia, que me platicaras más hacia el interior, o sea, ¿qué ha pasado con las familias? Muchos de ellos entiendo que han dejado sus trabajos para venirse a la lucha, otros a lo mejor ya no pueden, otros han enfermado. ¿Qué ha pasado con este grupo de personas, Mario? Mira, las violaciones graves de derechos humanos trastocan la vida. Hay un antes y un después. Y más cuando estamos hablando de una desaparición forzada, que por mucho es la violación más pluriofensiva a múltiples derechos, no solo la libertad, sino que también la identidad. Incluso es un tipo de violación que cada día que pasa por la zozobra y la incógnita de la suerte del desaparecido es un mecanismo de tortura de los familiares que lo están buscando. Sin duda alguna, este hecho marcó las vidas de las 43 familias que aún buscan a sus hijos. Hay un antes y un después. Dejaron sus hogares. En muchos casos, parte de lo delicado de la historia es que el padre o la madre se tienen que alternar entre el proceso de búsqueda de su hijo y seguir atendiendo a otros hijos, y en muchos momentos, incluso hasta en la vía de los hechos, a abandonarlos, ¿verdad? Porque los dos tienen que estar en el proceso de búsqueda de sus hijos. Han abandonado sus actividades productivas, ¿no? En algunos casos el campo, en otros la generación de algún tipo de artesanía como de palma, o en otros casos simplemente eran albañiles. O sea, gran parte de las familias que buscan a sus hijos en Ayotzinapa vienen de extractos rurales y de pobreza o pobreza extrema. Por desgracia, en estos 4 años hemos perdido a una de las madres, doña Minerva Abello, por un cáncer desde luego que exacerbado por el estrés postrauma de la desaparición, y sin duda alguna por todas las consecuencias de buscar a su hijo sin dar con el paradero. Otro de los padres, don Bernardo, le tuvieron que amputar una parte del pie por un proceso acelerado también de diabetes, y así podría seguir yo comentándote múltiples padecimientos de los padres y madres. Las conmemoraciones son en sí actos de resistencia. Ahora, el día de mañana conmemoramos 4 años como un acto de resistencia, pero también son generadores de memoria, ¿verdad? Para el no olvido, y sobre todo cuando estás en un proceso de búsqueda de verdad. Y el día de mañana, una de las cosas que tenemos que conmemorar es que 43 familias siguen unidas y siguen en proceso de lucha. Y a pesar de que han sido víctimas de una estrategia de cansancio y de olvido, siguen en pie, su voz se sigue escuchando, y han resistido una administración federal que justo apenas algunas semanas antes de su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto emitía un spot publicitario que reiteraba no solo una verdad que en realidad es mentira, sino que además trataba a los padres como impertinentes por no querer creer esa verdad, cuando no es un tema de fe, ¿verdad? Es un tema de evidencias, es un tema de investigación científica. Entonces, me parece que el día de mañana nos da la oportunidad de nuevo de poner en el centro las víctimas y conmemorar a estas 43 familias valientes que, a pesar de todo, durante 4 años han resistido. Regreso un poco a la pregunta. En un momento se habló de cierta división en el seno de las familias. ¿Sigue vigente esta situación? Sí, los procesos no son lineales, ¿verdad? Tienes 43 familias, la mayor parte con una identidad campesina, indígena, pero otras también que vivían en contextos urbanos.
Entonces, la pregunta es, ¿qué le da identidad a estas 43 familias? Y la respuesta es que la única identidad que las une es buscar a un hijo desaparecido. Pero previamente no tenían ningún nexo familiar, ningún vínculo consanguíneo, por afinidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde luego que en el camino han aprendido a luchar. En el camino han aprendido a que son sujetos de derechos, y en el camino han aprendido a organizarse. Es decir, antes de los hechos, entre este antes y después, pues no tenían por qué tener herramientas para resistir al gobierno, para organizarse entre ellos, para botear y recuperar dinero para poder autogestionarse su lucha, solo por poner ejemplos. Y en este proceso, desde luego que surgen discusiones, que surgen grupos, ¿no? Pero aquí, a pesar de eso, que es parte de la dimensión colectiva de un proceso de lucha, de la dimensión humana, sobre todo, han tenido la capacidad para seguir como movimiento. Y creo que es otra de las cosas que habría que conmemorar, que un grupo de 43 familias pasaron de ser parte del movimiento general de víctimas a generar su propio movimiento social, ¿verdad?, de Ayotzinapa. ¿Y qué tanto se han politizado? Es un proceso en donde hay una diversidad de niveles, ¿verdad? Al inicio mi impresión es que era muy relevante la existencia de dos voceros, ¿no?, que ayudaban a esta traducción con una perspectiva más política frente a las autoridades, pero hoy te diría que ya no son necesarios esos servicios de vocería, porque los padres se han ido formando en el camino, han ido adquiriendo herramientas de interpretación social, política, y algunas de ellas hasta jurídica también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo diría que han mudado de una conversión de víctimas a víctimas defensoras de derechos humanos y parte de un movimiento social. Y hasta activistas en algunos casos, ¿no? Así es, parte de un movimiento social. ¿Hay alguna historia en particular que a ti en lo personal te haya llamado la atención por la forma, por la evolución que haya tenido a lo largo de estos 4 años? Mira, yo creo que hay muchas, ¿no? Pero una de ellas... Tenemos 2 familias que no son de Guerrero, una que es de Oaxaca, de un pueblo cercano de la ciudad de Oaxaca, y otros que son de Huamantla, de Tlaxcala. Estas familias viven con más tenacidad el antes y el después, porque pues no son de Guerrero, y ha significado casi que han tenido que trasladar su vida a la normal de Ayotzinapa. Entonces te diría, por ejemplo, el caso de don Mario y doña Hilda, que son de Huamantla. Sus otras 2 hijas son normalistas también, son maestras. Manuel busca ser el tercer hijo maestro y escogió a Ayotzinapa por su pauta social y de resistencia y de lucha, y porque quería ser maestro normalista rural, ¿no? Básicamente. Y es una familia que, a pesar de la distancia de ser de Huamantla, pues se han trasladado a Tixtla, Guerrero, y han aprendido a hacer su vida pues con muchísimas adversidades, ¿verdad? Porque desde luego que las otras familias que son de Guerrero, pues aprovechan en su proceso de lucha tener un respiro de algunos días para irse a su casa. Ellos lo tienen más complejo. Y en el caso concreto de don Mario, te comentaría una causa especial de familia que es este tema de que su madre, por ejemplo, no sabe que su nieto está desaparecido, ¿no? Es una señora ya anciana, adulta mayor, y el tema es que frente a una noticia así, probablemente se le desencadenaría un padecimiento de salud mayor, y entonces tienen que advertir toda una serie de historias que justifiquen que ellos están fuera de Huamantla, y que la señora pues ya lleva 4 años sin ver a Manuel, ¿no? Hasta eso tienen que hacer los padres. U otro caso que también es
desde mi perspectiva paradigmático, es el de Aldo Gutiérrez Solano. Él no es muchacho desaparecido, es uno de los muchachos lesionados, pero que queda en estado de inconsciencia, hasta ahora atendido en el INR, con una atención formidable. Pero es un caso muy representativo, porque no falleció en los hechos, no está desaparecido. Su familia lo tienen, pero lo tienen en una condición humana pues sumamente reprochable, ¿no?, en relación con los hechos. Y ha significado, imagínate, que su familia ha tenido que trasladar su vida de la comunidad de Ayutla de los Libres Guerrero pues a la Ciudad de México para acompañarlo. Mario, ¿cómo ves, pase lo que pase en adelante, encuentren o no esta investigación resultados, cómo ves a estas familias hacia adelante, en el futuro, en el corto plazo? Han tenido la capacidad de resistir, de resistir la mentira desde la institucionalidad del Estado, y ellos corrían el riesgo de cerrar este sexenio con una tentativa o con una estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto de cerrar el caso y la investigación. Y ahora resulta que después del último informe de la Comisión Interamericana, del último informe de Naciones Unidas, del último informe parcial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de una sentencia de un tribunal colegiado, ellos toman la vanguardia, toman la delantera frente al gobierno de Enrique Peña Nieto y evidencian lo que ya nos decían los organismos internacionales. Y ahora entonces tienes la suma de dos organismos internacionales, un órgano de Estado como es la CNDH, y ahora el Poder Judicial Federal, un tribunal del Poder Judicial Federal que dicen esa hipótesis oficial, esa teoría de caso no se sostiene, y tan no se sostiene que hay que crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia. El 1 de julio fue aleccionador para ellos porque yo creo que los padres y madres de Ayotzinapa nunca tuvieron conciencia de la trascendencia de su lucha, de su historia, en la generación o en la puesta de un granito de arena en la generación de este voto antisistema, de este voto anti-Enrique Peña Nieto. Entonces, la existencia de estos informes, de esta sentencia, en el contexto de una alternancia política, pues desde luego que para ellos representa expectativas y oportunidades, ¿no? Andrés Manuel López Obrador fue el único presidente que fue a Iguala en campaña, el único candidato, que fue a Iguala en campaña, y ahí los jóvenes de Ayotzinapa y los padres lo increparon, los tiene que invitar a subir a su meeting, y ahí tienen un diálogo público en donde por primera vez desde mayo Andrés Manuel se compromete a una comisión de la verdad y dice con apoyo de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Bueno, desde ese fraseo se empieza a construir una coincidencia con lo que resolvió el tribunal colegiado. No es una comisión de la verdad en términos clásicos, pero sí una comisión de investigación con controles externos. Y de ahí designan a Alejandro Encinas, que es uno de los personajes políticos más de vida política más congruente en los últimos años, y le encargan en especial el caso de Ayotzinapa, y ha tenido posicionamientos políticos muy claros sobre no respaldar la verdad histórica, pero además la necesidad de saber el paradero real de los estudiantes. Entonces, esto puesto en línea genera expectativas, oportunidades que se podrían coronar el día de mañana en el diálogo con el presidente. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué esperan en el diálogo de mañana? Mira, tenemos ya un buen número de semanas trabajando con Alejandro Encinas y su equipo. Ha sido una sinergia de trabajo muy relevante. Y el día de mañana el presidente va a tener en sus manos propuestas muy concretas para crear esta comisión de investigación para la verdad y la justicia, propuestas muy concretas de cómo él tendría que bajar a todas las dependencias de la Administración Pública Federal que va a encabezar para que su gobierno gire en torno
de la posibilidad de generar la verdad en el caso Ayotzinapa. Y no sea como ahora, en donde por momentos por ahí había alguna expresión de voluntad de la PGR, pero la Sedena no compartía la información, o el CISEN, es decir, una institución se ponía el pie a la otra, o en todo caso como política de Estado o de gobierno se obstaculizaba el proceso de investigación y de asunción de la verdad. Entonces lo que se espera es que esa voluntad política que hasta ahora se ha expresado se confirme y se pueda generar con el propio presidente una ruta para materializarla, ¿no? Él entra el 1 de diciembre y el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sería un contexto maravilloso para que él pudiera emitir un decreto con todas las formalidades legales que instrumentara esta política de su gobierno para cooperar en la búsqueda de la verdad. Por lo que dices, mañana llegan ya con ciertos acuerdos. Llegamos ya con ciertas propuestas que no son solo del lado de las víctimas, sino que las hemos podido dialogar y retroalimentar con quien va a ser el subsecretario de Derechos Humanos. Y eso puede ser un buen avance. Ahora, el presidente siempre es el presidente, ¿verdad? Entonces, en ocasiones no basta con el compromiso congruente de un subsecretario, sino que es indispensable que la propia cabeza del Ejecutivo Federal diga: esto va a ser mi gobierno. Mario, por otra parte, para el Centro PRO, este caso particular, Ayotzinapa, ¿qué representa? ¿Qué ha representado para ustedes como organización? Mira, un reto grande. Las organizaciones civiles de derechos humanos llevábamos muchos años profesionalizándonos en todos los actos de violaciones graves de derechos humanos, pero atribuibles a actores estatales. En esta realidad del país, estas graves violaciones solo se explican en contextos de macrocriminalidad, es decir, la suma de la institucionalidad del Estado con el crimen organizado. Hay parcelas enteras de nuestro país que o no existe el Estado, o la institucionalidad que existe trabaja con y para el crimen organizado. Solo así se explica Ayotzinapa, Tierra Blanca, San Fernando, muchas historias en el país por este contexto de macrocriminalidad. Entonces ha representado un reto construir procesos en donde existen todas estas redes ilícitas de poder que vinculan actores públicos con actores privados. Pero para nosotros además Ayotzinapa condensa, o sea, toca el corazón de lo más adolorido de nuestro país. Después del 26 y 27 de septiembre del 2014, solo en esa microrregión de Iguala surgen más de 260 denuncias por desaparición. Estamos hablando de una zona que podría haber por lo menos 400 personas desaparecidas en una microrregión. Pero luego emerge Veracruz, ¿verdad? Luego emerge Nayarit, luego emerge Chihuahua, con toda esta dinámica de los cementerios clandestinos. Entonces, Ayotzinapa condensa una realidad más compleja, que son por lo menos en los últimos 10 años 37,000 personas desaparecidas. Es tan compleja la realidad que si se preguntara si el Estado va a encontrar a todos esos desaparecidos, y la respuesta tendría que ser, aunque quisiera, no puede, porque no tiene las capacidades instaladas para eso. Entonces, resolver casos como Ayotzinapa es la oportunidad de dinamizar procesos en cascada y que podrían generar condiciones para que otras madres, padres, tíos, hermanos, primos, en fin, que buscan hoy a sus desaparecidos, puedan encontrarlos también. Entonces eso representa un caso ícono, un caso paradigmático. Mario, ¿han dejado de atender otros casos para darle prioridad al caso Ayotzinapa?
Hemos tenido que hacer ajustes en nuestra agenda, ¿verdad? En nuestro plan de trabajo. Pero igual junto con Ayotzinapa acompañamos la masacre de Tlatlaya o acompañamos a las víctimas sobrevivientes de tortura sexual de Atenco o acompañamos el proceso de búsqueda de justicia de gobierno espía, ¿no? O igual creamos la campaña de Rompiendo el Silencio, todas juntas por la tortura sexual, que aglutina más de 20 casos. O sea, Ayotzinapa ha significado el reto de tener que contar con un equipo permanente que acompañe el proceso, pero también de que la institución no se centre únicamente en Ayotzinapa, ¿no? Y me parece que lo hemos logrado. Ahora, también Ayotzinapa es un ejemplo de que no podemos solos, ¿no? Entonces, la sociedad que generamos con Tlachinolan como un actor local de Guerrero que genera una cercanía momento a momento con las víctimas, con Fundar, que pudo integrar un grupo de 10 médicos, psicólogos, antropólogos que han dado acompañamiento psicosocial a las familias, con Serapaz, que ayuda a toda la gestión política. Me parece que eso también ayuda a tener perspectivas más estratégicas y compartir más estos retos de trabajo. En inversión monetaria, digamos, ¿han invertido ustedes, supongo que alguna buena cantidad de dinero? Más allá de que ustedes dan albergue a los papás cuando llegan a la Ciudad de México, sí, según entiendo, ¿no? Sí, sin duda. El PRO se mantiene por la cooperación internacional, no recibimos dinero público mexicano, entonces son fundaciones y gobiernos extranjeros. Y hemos tenido la oportunidad de esta cooperación internacional, utilizarla y modificar algunos rubros que estaban destinados para otras cosas para poderlos usar para Ayotzinapa. Solamente todos los gastos asociados con la representación internacional de los padres para que surgiera el GIEI, luego el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana, todos estos periodos de audiencias, ¿no? La Comisión Interamericana, en fin, pues desde luego que significan un gasto. Pero ha fluido más el apoyo internacional a partir de este caso. Yo te diría que ha fluido más la solidaridad, la oportunidad de recibir donativos individuales, ¿no? de personas que construyen empatía frente a la tragedia y se acercan, que eso ha sido muy útil. Y luego sí creo que después de Ayotzinapa, en el 2015, vienen toda una serie de reportes internacionales. Viene la visita in loco del Alto Comisionado de Naciones Unidas, viene la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vino el relator de tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Digamos que se da toda una serie de visitas de supervisión internacional que generan un consenso sobre el diagnóstico de país, y eso también ha hecho que fluya más la cooperación internacional porque ya hay un claro diagnóstico de la gravedad de la crisis. Yo no tengo la memoria antecedente de un caso tan simbólico como este, donde organismos internacionales hayan acogido el tema y hayan sobre todo respaldado y estén atentos al mismo. ¿Tú tienes algún antecedente de un caso similar? Mira, gran parte de los organismos y procedimientos internacionales vinculados con el tema de derechos humanos surgieron entre la década de los 40 y 65 más o menos. Surgen en un mundo muy distinto, ¿verdad? Y la realidad es que cada vez se han ido quedando más rezagados en sus atribuciones, facultades y cómo las ejercen. Y eso lo que ha generado en ocasiones es que cada vez den menos cuenta de la realidad o cada vez puedan reaccionar con menos pertinencia a la realidad. Entonces, lo que logra Ayotzinapa es crear un mecanismo extraordinario de cooperación, de supervisión internacional, que significa que tú trasladas el organismo internacional
momento a momento y de manera permanente, poniendo una lupa a la investigación. Entonces, eso es inédito. La llegada del GIEI es inédita. Luego pudimos tener un mecanismo de seguimiento permanente en la Comisión Interamericana a las recomendaciones del GIEI. Y ahora lo que se está construyendo es la oportunidad de que continúe la Comisión Interamericana y regrese el GIEI a hacer la asistencia internacional. Fue tan innovadora y tan exitosa en términos de tutela, la verdad, porque el GIEI tutela la verdad frente a la mentira institucional, que ahora en Nicaragua, en un momento de crisis política, se crea un GIEI para Nicaragua también. Es decir, la experiencia se empieza a replicar. Preguntaría, ¿qué es lo que más te ha frustrado, en este caso en particular, a ti, a Mario Patrón? Mira, yo te diría dos cosas. Uno es la indolencia de la administración de Enrique Peña. O sea, la indolencia frente al dolor de los padres. Y la otra cosa que me ha, sí, no necesariamente frustrado, pero sí marcado, es la fortaleza y dignidad de los padres. Eso me ha marcado mucho. Ellos han pasado por momentos de mucho dolor, de tristeza. Algunos te imaginarás que han tenido que recibir tratamiento psicológico y otros hasta psiquiátrico. Momentos de mucho enojo, pero es impresionante cómo, a pesar de que en este proceso hay subidas y bajadas, pues han logrado mantenerse, ¿no? Eso nos permite a las y los defensores de derechos humanos darle sentido a nuestro quehacer, sin duda. Si no tienes víctimas, no tienes proceso de reivindicación de derechos, ¿no? Muchas gracias, Mario. Al contrario, muchas gracias a Proceso.